Para solucionar el proyecto 7, se abre la carpeta de recursos y se elige el archivo que está contenido en la carpeta con ese número. En este caso, el archivo se llama nómina empleados. Una vez que se abre la hoja de cálculo, podemos revisar los procedimientos de solución que están enfocados a este proyecto. La primera acción dice, comprobar accesibilidad, corrija el texto alternativo de las tablas empleados 1 y precios, agregando título, alter empleado y descripción empleados para la tabla empleados 1, y título, alter precios y descripción precios para la tabla precios. Esta instrucción, que podría parecer compleja, no lo es tanto. Lo que nos pide básicamente es utilizar dos tablas y cambiarles su texto alternativo. Muchas veces cuando estamos dentro del proyecto de certificación o en el proceso de certificación no comprendemos las instrucciones por ser complejas. Esta es una de esas instrucciones. Entonces, lo que tengo que hacer después de habilitar edición es dar clic en el cuadro de nombres y elegir la tabla que me está solicitando. En este caso, la primera tabla se llama empleados 1. Una vez que selecciono la tabla, observo cómo toda queda seleccionada. Doy clic derecho sobre la tabla y elijo en el comando tabla la instrucción que dice texto alternativo. Aparece entonces un cuadro donde yo puedo escribir cuál es el texto alternativo que me está solicitando. En este caso, el título dice alter empleado. Debo escribirlo exactamente igual como está en el proyecto de certificación. Si me lo piden mayúsculas, lo debo escribir de la misma manera. Y lo mismo pasa con la descripción. Se tiene que escribir exactamente igual. Si no hay espacios en blanco, pues lo escribo de la manera en que me lo indique la certificación. Una vez que escriba esta información, doy clic en aceptar. Repito el procedimiento, pero ahora con la siguiente tabla. La siguiente tabla se llama precios. Pasa lo mismo, al elegir en el cuadro de nombres la tabla, automáticamente me selecciona esa región. Nuevamente, doy clic derecho, en el menú contextual elijo el comando tabla y posteriormente texto alternativo. La indicación es escribir los nombres con mayúsculas y sin espacio. El título en este caso es alter precios y la descripción es descripción precios, todo sin espacio. Y doy clic en el botón aceptar. La segunda instrucción nos pide, en la hoja de cálculo plantilla, establecer márgenes personalizados superior e inferior de 2.4 centímetros, margen izquierdo y derecho 2.3 centímetros, margen de encabezado y pie de página 2.3 centímetros. Me cambio a la hoja de cálculo plantilla. En la ficha que se llama disposición de página voy a encontrar un grupo que se llama configurar página. Ahí encuentro el comando márgenes. En este caso es un margen personalizado, por lo que debo seleccionar al final de la lista desplegable esa instrucción, márgenes personalizados, y coloco las medidas que me está indicando. Para el margen superior e inferior me pide que sea 2.4, hago la modificación. En el caso del margen izquierdo y derecho 2.3, hacemos la adaptación y finalmente en el encabezado y pie 2.3. Doy clic en el botón aceptar para realizar los cambios. La tercera acción nos pide en la columna clave de la hoja de cálculo plantillas, mediante una función, une el texto de las columnas, apellido, nombre y categoría. Por ejemplo, Escalante Rodríguez, Luis B. Me voy a colocar en la columna solicitada. En este caso, me está pidiendo que me coloque en la columna clave y que utilice una función que me permita que las palabras se unan. Para hacer esta acción me voy a la ficha fórmulas, selecciono el comando insertar función. La función que me permite unir el texto se llama concatenar. Doy doble clic en la función para tener el cuadro de argumentos de función. El primer texto que me está pidiendo es el apellido. Doy clic en la celda que contiene el primer apellido.
observo que aparece la ubicación donde dice texto 1. Dejo libre en la zona que dice texto 2, presiono un espacio para poder separar las palabras en texto 2, me coloco en texto 3 y doy clic en el nombre. Me coloco en texto 4, aprieto una vez la barra espaciadora y finalmente me coloco en texto 5 y elijo el campo de categoría. De esta manera se van a unir el apellido, hay un espacio que dimos con la barra espaciadora, el nombre, otro espacio que dimos con la barra espaciadora y finalmente la categoría del empleado. Doy clic en el botón aceptar y de esta manera voy a observar que se han unido los nombres, apellidos y categorías de empleados. La siguiente instrucción nos pide calcular el 10% de sueldo en la columna ahorro de la hoja de cálculo plantilla. Me coloco en la columna ahorro, la celda es I6. Para hacer un cálculo, una operación matemática, necesito escribir el signo igual. Esto le indicará a Excel que voy a escribir una fórmula. Escribo el signo igual, doy clic en el sueldo del empleado y para calcular el 10% multiplico la cantidad por este porcentaje. La multiplicación se indica con el asterisco por 10%, oprimo Enter y de esta manera se realiza el cálculo del 10% del sueldo. La siguiente instrucción nos pide en la hoja de cálculo plantilla inmovilice las filas 1 a 5 para que sigan visibles aunque se desplace hacia abajo. Para realizar esta acción me coloco en la fila 6. Lo que yo quiero es que las filas 1 al 5 queden fijas y la demás hoja de cálculo pueda desplazarse hacia abajo. En este caso me coloco en la fila inmediata a donde se va a ocurrir la inmovilización, en este caso la fila 6. Ya que estoy en la fila 6, selecciono en la ficha vista, en el grupo que se llama ventana, hay un comando que se llama inmovilizar. Este comando tiene una lista. Selecciono el comando inmovilizar paneles y de esta manera, si yo me desplazo hacia abajo en la hoja de cálculo, las filas 1 al 5 permanecen fijas, pero las otras sí se mueven. La siguiente instrucción nos pide en la hoja de cálculo plantilla, celdas O7 y O8, suma los sueldos de las categorías A y B. Me cambio a las columnas indicadas. Me pidieron que fuera O7 y O8. Me desplazo en este caso hacia la derecha. Para sumar los sueldos por categorías, utilizo en la ficha fórmulas, el comando se llama insertar función y la función que necesito se llama sumar.si. Doy doble clic en la función sumar.si para que aparezca el cuadro de argumentos de función. En este caso, el rango de valores van a ser los valores que se encuentran en la columna categoría. Ese va a ser mi criterio. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es revisar los empleados que pertenecen a la categoría A y a la categoría B, cuál es el valor de sus sueldos. En la columna de criterio, escribo el valor A. Quiero saber cuántos empleados de la categoría A, la suma de esos valores. Y después, en el rango que dice suma, selecciono precisamente cuánto es el sueldo de esos empleados. Entonces, me coloco nuevamente en la hoja de cálculo y elijo los valores de los sueldos. Lo que yo quiero es obtener cuánto ganan los empleados de la categoría A. Al dar clic en el botón aceptar, obtengo la suma de todos estos empleados. Repito el procedimiento para hacerlo con la suma de sueldos de la categoría B. Insertar función, sumar.si. El rango van a ser las categorías de sueldos. Me paso a la hoja de cálculo para seleccionar la categoría de los empleados, si es A o es B. El criterio, en este caso escribo la letra B. Ahora quiero saber los sueldos que pertenecen a esta categoría. Y regreso hacia la columna sueldos para seleccionar los valores
de las percepciones que tienen los empleados y finalmente doy clic en aceptar. De esta manera obtengo la suma de sueldos de los empleados categoría A y categoría B. Finalmente, en la celda J1 de la hoja de cálculo plantillas, agregar un hipervínculo al sitio www.hotmail.com. Me coloco ahora en la celda J1. Una vez que estoy en esta región, me voy a la ficha Insertar. En el grupo Vínculos, selecciono el botón Vínculo y en la pantalla aparece el cuadro de diálogo Insertar vínculo. En la zona que dice dirección, escribo el rango o más bien la ubicación hacia donde se va a cambiar la hoja de cálculo www.hotmail.com y doy clic en el botón Aceptar. Con esto concluyen las acciones del proyecto de certificación número 7. Espero que te sean de utilidad.